Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Poder Pensar. Hoy vamos a comenzar hablando de temas que tienen que ver con los jubilados, con los pensionistas y algunas situaciones que se han ido presentando, por ejemplo, con respecto a lo que es la vivienda para los jubilados, un plan que arrancó allá por 1996. Se lo vamos a preguntar ahora al presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, que nos está acompañando y que parece tener allí algunas dificultades que se han ido, Murro, acrecentando a lo largo de los años, que tienen que ver, por ejemplo, se hablaba en un informe, usted me dirá si este dato es real, de prácticamente 6.100 viviendas construidas, un 10% que están ocupadas o están vacías. ¿Cómo definiría usted hoy la situación de las viviendas para los jubilados? Bueno, esto tiene varias etapas. Yo creo que estamos mejorando y todavía falta. Hoy ya tenemos entregadas, o sea, ocupadas por jubilados y pensionistas más de 7.000 soluciones habitacionales, de las cuales más de 6.000 son viviendas que se adjudican de por vida. Estamos hablando de más de 210 complejos habitacionales en todo el país. Y a eso, en los últimos 3 años, hemos agregado otras soluciones. Que tienen que ver con la garantía, ¿verdad? No, tienen que ver con el pago del alquiler. Con el pago del alquiler. Claro, directamente se paga el alquiler. Y esto se usa, queremos usarlo más ampliamente de lo que se está usando. Por ahora se está usando en pequeños poblados, en lugares donde no tenemos previsto construir. En realidad quien construye es el Ministerio de Vivienda y nosotros recibimos las viviendas luego de construidas. Pero bueno, ya tenemos unos 500 subsidios de alquiler usufructuándose en este momento. Y tenemos también unos 300, lo que llamamos cupo cama, que es cuando una persona ya no puede vivir sola, entonces va a un hogar de ancianos. No son las casas de salud privadas, no son las residencias privadas de salud, son hogares de ancianos. Ahí tenemos 93 hogares de ancianos que están registrados en el BPS, los cuales con una treintena de ellos tenemos convenio para esta posibilidad. Entonces, personas que cumplen las condiciones para acceder a una vivienda o para acceder a un alquiler, pero que ya no pueden vivir solas, son derivadas a estos hogares de ancianos, que son hogares administrados por voluntarios, son hogares sin fines de lucro. En general son hogares de muy buena calidad o de buena calidad en todo el país. Y bueno, esa es una tercera posibilidad. También hemos inaugurado recientemente una posibilidad nueva que es MEVIR, las viviendas de MEVIR, que también ya tenemos, ahí son pocas, que estamos recién empezando a trabajar esta nueva modalidad. Y en estas últimas semanas se han estado entregando unas 200 viviendas. Y acá tenemos como, digamos, este programa empezó en 1987. Entonces, hay, digamos, como 3 etapas en esto. Hay una etapa que arranca en 1987, donde los jubilados aportan de su bolsillo el 1 o el 2%, hasta el 2007. En 2007, con la reforma tributaria, hay una mejora muy sensible para los jubilados, y es que dejan de aportar ese 1 y 2%, y ese 1 y 2% lo aporta el conjunto de la sociedad. O sea, se da una solidaridad de la sociedad hacia los jubilados, porque la misma plata que pagaban ellos mes a mes o año a año, ahora la aporta el conjunto de la sociedad, a través de rentas generales. Entonces se va volcando desde el 2007 para acá el dinero que ellos aportarían de su bolsillo. ¿Qué es aproximadamente cuánto en el año? Y estamos hablando, depende de los momentos, pero estamos hablando de una cifra importante, del orden, yo diría, no tengo las cifras actuales exactas en este momento, pero estaría hablando de unos 10, 15 millones de dólares anuales que ingresan a ese fondo. Entonces, lo que hemos hecho últimamente es, en primer lugar, en el año 2007 se dejó de aportar. En el mismo año 2007 hicimos otra cosa muy importante, que fue hacer nuevas licitaciones, porque se venía trabajando con las licitaciones desde 1997. O sea, simplemente se renovaban las licitaciones, y entonces eso, entre otras cosas, hacía que la construcción de esas viviendas las pagáramos más caras de lo que era el precio razonable, porque se venían renovando licitaciones del año 97. Se cortó, se dijo, no, empezamos a hacer licitaciones de nuevo. Allí
todas las viviendas que hoy estamos entregando son licitaciones posteriores al 2007. ¿A un costo de unidad de cuánto más o menos? Y estamos hablando de que las viviendas que estamos entregando están en el orden de los 50, 60, 70 mil dólares, depende del tipo de vivienda. Son ese costo aproximadamente que estamos pagando. Y ahora, en los últimos años, nos ha aparecido otro problema, que es un problema para atender estas soluciones de los jubilados y pensionistas, pero que es un buen dato del país. O sea, el alto desarrollo de la industria de construcción en Uruguay, que por suerte anda muy bien, con récord de metros construidos, de precio, de trabajo, de salarios, de trabajadores cotizando, hace que tengamos algunas licitaciones que estamos llamando. En realidad, reitero, quien llama a construcción es el Ministerio de Vivienda, pero bueno, somos parte del gobierno y lo planteamos de esta manera, ¿no? Y hace que en algunos departamentos, particularmente Maldonado, Colonia, Montevideo, Canelones, que son los departamentos de mayor población, las empresas de construcción no se están presentando a las licitaciones, porque, bueno, por esta abundancia de trabajo, estamos teniendo este otro problema que ¿Qué dimensión tiene el problema? ¿Cuántas veces le ha pasado esto? No, nos ha pasado el año pasado, nos ha pasado este año, y hemos conversado con la Cámara de Construcción, hemos encontrado, como es obvio, muy buen diálogo con la Cámara en este tema, estamos buscando alternativas, estamos conversando, lo está haciendo el Ministerio de Vivienda, que es quien es responsable de esto particularmente, pero esta es una nueva situación que tiene el país, como nos pasa en otras cosas, ¿está bien? O sea, a nosotros nos pasó en el BPS hace pocos días que llamamos a 200 becarios y nos faltaron 100, y eso que se paga bien a los becarios con buenos beneficios, pero nos faltó la mitad de lo que necesitábamos para renovar becarios en el BPS. ¿Por qué? Nunca hubo tanta gente trabajando en Uruguay, felizmente, y esto hace que falte mano de obra para hacer determinadas cosas. Entonces, en este proceso estamos, ahí tenemos algunas viviendas que están vacías y que no se han podido entregar, y ahí tenemos distintas situaciones. La mayoría de las situaciones son de aquellas licitaciones viejas, las anteriores al 2007, las licitaciones del 97 o del 97 ampliadas, que la vivienda, el terreno sobre el cual se construían las viviendas no era terreno propiedad del BPS, no era terreno propiedad del Estado. Y entonces las empresas constructoras tenemos que ir a juicio para poder hacernos cargo, porque son viviendas que están casi terminadas, muchas de ellas 99%, pero las empresas desaparecieron, o se fundieron, o se cambiaron. ¿Ubicadas dónde? En distintos lugares del país. Y ahí tenemos un poco, yo diría, la razón principal. Estamos trabajando muy bien con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, hemos tenido reuniones recientes con el nuevo ministro de Vivienda Beltrame, estamos trabajando muy bien con el Ministerio. Reitero, en las últimas semanas se han inaugurado unas 200 viviendas en Montevideo, en distintos lugares del interior, tenemos próximas viviendas a inaugurar. ¿Esas que están en juicio cuántas son aproximadamente? Y debemos estar hablando de unas 200 viviendas, 300 viviendas. Porque hay otras ocupadas, que se plantea también el problema bueno, de pero la ahí las ocupación. ocupadas tenemos también dos tipos, porque una parte de las 6.000 que están siendo usufructuadas por jubilados y pensionistas, aproximadamente unas 1.600, son los famosos núcleos básicos evolutivos, que yo creo que nunca debieron haberse hecho para jubilados y pensionistas, pero se hicieron, se entregaron, están ocupados por jubilados y pensionistas, y ya hay la decisión, no solamente del gobierno, sino del BPS, no hacer más núcleos básicos evolutivos. ¿Cuál es el problema que presenta? Y son viviendas de muy baja calidad, Entonces, ahí está pasando que cuando a veces esas viviendas van quedando vacías, por ejemplo, por fallecimiento de los jubilados, son ocupadas por otras personas. Entonces, esas viviendas pasan a la administración del Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda se encarga de regularizar esas situaciones. Porque en muchos casos el Ministerio de Vivienda accede a que el ocupante, o no accede, eso depende del Ministerio de Vivienda, si la persona cumple o no los requisitos dentro de los planes del Ministerio de Vivienda, que son planes para personas en actividad. Pero es una vivienda que pierde el BPS. El tema es que reitero, el problema es más complejo, José, porque yo creo que nunca debieron haberse hecho estas viviendas para jubilados y pensionistas. Pero se hicieron, y se ocuparon, y son casi una cuarta parte de las viviendas que tenemos. ¿Está bien? Y en algunos lugares no tenemos otra solución. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos haciendo hoy es tratar, y ya hay acuerdo con el Ministerio de Vivienda, de que estos núcleos básicos evolutivos solamente se mantengan aquellos donde la gente quiera quedarse y reúnan condiciones básicas. Por ejemplo, en este momento
Yo estuve hace poco en Fraiventos, allí hay unos núcleos evolutivos que se inundan cada vez que llueve, y en particular algunas viviendas, cuando ya estamos trasladando a alguna persona, pues ya no puede vivir más ahí. Pero bueno, estas son otras situaciones. ¿Qué pasa, digamos, con la vivienda? Usted decía recién, bueno, cuando el jubilado fallece, hay muchos que deben estar viviendo con familia y la familia queda allí también. Bueno, hay todo un reglamento de con qué familia puede vivir, porque recordemos que esto es algo que se le da gratuitamente al jubilado. O sea, estas viviendas se entregan de por vida y se autorizan determinados familiares, porque estas viviendas son para jubilados y pensionistas. El Ministerio de Vivienda o el Banco Hipotecario o la Agencia de Vivienda tienen otros programas para trabajadores, etcétera. Entonces, ellos pueden vivir con algún familiar que cumpla determinadas condiciones. No se puede usar la vivienda para hacer un comercio, no se puede usar la vivienda para que el jubilado sea 1 en 5, no, eso no. Por los datos que yo tengo aquí, pueden acceder a aquellas personas que ganen menos de 12 unidades reajustables, ¿verdad? Sí. Que son al día de hoy unos 7.000 pesos aproximadamente. Sí, sí. ¿Hay muchos jubilados en esa situación, ganando jubilados y pensionistas? Sí. Ahí sí. El Uruguay, la jubilación promedio hoy está en los 11.000 pesos. La jubilación mínima está en 5.438 pesos, se cobró en este mes de agosto pasado. Ese monto se viene aumentando, estas jubilaciones mínimas estaban en 300, 500, 800 pesos hace 4 o 5 años atrás. Se ha venido mejorando sensiblemente porque además del aumento general de pasividades que hay en enero de cada año según los salarios, como establece la Constitución, desde el año 2005 se vienen aumentando las mínimas. Esas mínimas, que reitero, mucha gente que había cobrado 300, 500, 800 pesos, bueno, hoy cobra 5.438 y esta es una decisión que ha tomado el gobierno de ir aumentando esas mínimas. Por tanto, hay una cantidad importante de gente que gana menos de 7.000 pesos. Y justamente esa gente no quiere decir que se anota en una lista, digamos. Se anota en una lista y en esa lista nosotros tenemos un estudio hecho en el año 2009 que nos indica que hoy estamos teniendo una carencia de unas 3.000 soluciones habitacionales, porque no quiere decir que toda la gente que gana menos de 7.000 pesos pueda acceder a una vivienda, porque los que pueden acceder a vivienda son los que no tienen vivienda. Recordemos que en Uruguay, felizmente, existe un alto índice, cerca del 75% de los hogares son propietarios de la vivienda, incluidos los hogares de jubilados y pensionistas. Por tanto, no todas las personas que ganan menos de 7.000 pesos aproximadamente tienen derecho a vivienda, porque tienen derecho a vivienda si no tienen vivienda. O sea, son, digamos, como las dos condiciones. Vamos a hacer una pausa, después hablamos de otro tema que también ha estado en el tapete, que es la situación de las AFAP concretamente. Recordemos que se ha abierto allí una posibilidad, lo ha manejado el gobierno en estos últimos días, de que haya un periodo donde los trabajadores que se afiliaron voluntariamente puedan desafiliarse de la AFAP. Vamos a ver qué es lo que piensa el presidente del Banco de Previsión Social. Ya regresamos.